Nadie quiere poner la cámara todavía, ¿viste? Te van esquivando. Ahí está, mirá, apareció uno. ¡Oh, cumpleaños! ¿Todo bien? ¿Qué comiste? ¿Es rico? Ah, se fue, mirá. Se fue a comer la torta. Se fue. No está de corbata hoy. No está de corbata hoy. No está de corbata hoy tu hermano. Ahí busco la La corbata y vuelvo. corbata, Gami, la corbata. Ahí busco y vuelvo. Che, Néstor, ¿y vos? Ahí está el otro compañero. ¿Estás más preparado para el fútbol 5 que para la reunión, che? Me hicieron No, sacar. no. No, me hizo sacar. Elisa me hizo sacar. Vamos a hacer así. Gracias, Elisa. Para el Gracias, sábado, Ana. para la reunión del sábado, estamos todos con nuestras camisetas. Dale. Listo. No hay problema. Sí. Vení más para acá. Che, no hay hincha de otro, ¿no? Hola, Avi. ¿Cómo estás, Joel? Hola. Qué buena esa camiseta que vi recién, una camiseta roja y blanca. Bien, ahí, vamos todavía. Otro más, no, papá. Mira lo que fue. Somos muchos, somos muchos. Soy solo en la iglesia. ¿Estás solo, Néstor? ¿Nadie te acompaña? No. Bueno, gracias. Ahí Avi te acompaña. Mi sillón hace ruido. Hola. Hola. Hola Joel, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo andás? Hola, Tomás Guido. Sí, no me llamo Tomás Guido, pero bueno. Soy Roberto. Tomás Guido, eso es, perdón por la ignorancia, ¿no? ¿Eso es ya Villa Cabello o no? ¿La altura? No, es cerca del ¿Viste el cementerio. cementerio? La linda Sí. referencia, cerca del cementerio estamos. Bien. Claro. Sí, para ubicarme geográficamente, más o menos por dónde. ¿Dónde Pero está la el Tomás cementerio? Guido va hasta Villa Cabello, ¿Dónde está ¿o el no? cementerio? No. Donde está Ah. el cementerio, atrás. La parte de atrás del cementerio da a 20 metros de la iglesia. Ah, mirá vos. Sí. Sí, el Así cementerio. que tenemos todo un campo libre ahí para evangelizar. Sí, a full. Ahí están todos, ahí realmente están todos muertos. Sí. Sí, ahí ya es tarde, me parece. ¿Ahí hay alguien o no? ¿No? ¿En dónde? Ya que estábamos con las preguntas filosóficas en el grupo hoy. Y porque a vos te gusta la exposición, a No, nosotros un no. poquito más, sí. Estamos. Bien, se van conectando gente. Si pueden, vayan poniendo las cámaras, porque hace como 3 meses que no nos vemos, así que por lo menos en foto. Hoy pude verlo a Sergio un ratito. Estaban buenos los pastelitos, no sé quiénes más comieron pastelitos. ¿Tenía una pinta los pastelitos de eso? Yo vi la foto. Estaban buenos. Elisa comió pastelito.
Qué rico un pastelito con mate. A esta hora, Atajate hígado. Tenemos justo eso. mirá vos. Joel, ¿vos estás en Alem o en Oberá? Yo estoy en Oberá. En Oberá. Oberá, provincia de Misiones. Y ubicame en Oberá, ¿en qué parte? En el centro, la zona céntrica. Estoy a 5 cuadras del centro, del Banco Nación, del Banco Ajá. Macro, de toda esa Sí, sí, zona. conozco bien. Así que por Avenida Libertad, Ajá. a pocas cuadras del centro. ¿Sobre Avenida Así que, Libertad estás? en realidad por una calle que se llama Estanislao López, que es entrando un poquito así de Avenida Libertad, entras, haces media cuadra y estoy. Pero es más fácil si creo que la mayoría conoce la Avenida Libertad, porque Oberá se divide en Avenida Sarmiento, Avenida Libertad Sí. y Avenida José Ingeniero, son las Sí, sí, 4 sí. avenidas. Entonces, la Avenida Libertad creo que es la más conocida y la que creció mucho en estos últimos años. Muchos comercios, muchas cosas, muchas casas abrieron por Avenida Libertad. Y hay una famosa plazoleta a donde se juntan muchos jóvenes, que está prácticamente enfrente o muy cerquita de casa, que es la plazoleta de la Chuleta, porque hicieron como una chuleta enorme de cemento, y tiene todo un agua y demás, entonces la llaman la plazoleta de la Chuleta. Mira. Y ahí se junta mucho público, y cada vez que River festeja, que es bastante seguido, siempre los ruidos de los bocinazos y todo eso, acá cerquita de casa, así que... Una vuelta a la chuleta. Claro. Bueno, los de Boca también, con menos frecuencia nomás, pero bueno. A tanto aparecen. Sí, de hecho creo que el último festejo fue el festejo de Boca, ¿eh? Así que guarda. Quedamos segundos ahí, che. Joel, ¿podés creer? Nos quedamos con el huesito. Sí, tal cual, ¿eh? Ahí. Sí, que bueno, ¿Qué estabas por decir? van entrando de a poco y eso es algo lindo. Así que estamos un poco charlando entre todos para tratar de ir conociéndonos. A Joel lo estoy conociendo recién, lo había visto en una foto. Te conozco por la referencia que nos dio David, así que, bueno. Buenísimo. Que yo tampoco lo conozco, ojo. ¡Oh! ¡Qué problemón! En persona nos quedó pendiente eso. Sí, nos atravesó la cuarentena. Realmente nos arruinó el asado, la juntada, todo. Tal cual. El año pasado, Joel estuvo dando un seminario, que de hecho creo que lo están dando ahora también, un seminario de transformación social, junto a otros hermanos también, estuvieron trabajando algunas cuestiones para pensar acerca de cómo nos relacionamos con los otros, cómo la iglesia se relaciona con lo social, con nosotros mismos, cómo cuidarnos, un montón de cuestiones que se estuvieron abordando. Bueno, ahí lo conocí a Joel. Conocí virtualmente, quedó pendiente ahí el asado que nos habían invitado, pero bueno, ya cuando termine la cuarentena vamos a ir ahí para Oberá, Alem, vamos a estar ahí, no sé en cuál de los dos lugares va a ser el punto de encuentro, porque algunos profes están en Alem, otros en Oberá, pero bueno, vamos a encontrar ahí un punto intermedio, un costadito de la ruta. Sí, más vale. Para los asados no hay lugar específico, ¿eh? En cualquier parte. Bien, yo creo que ya somos 2, 4, ya somos 12 pantallas. No sé cuántos seremos en realidad, pero creo que podemos 16. ir empezando. 4x4, 16 me dicen acá, así que son 16. Decí que tengo la contadora al lado.
Menos mal que no te dedicaste a las matemáticas, David. Se me complicaba, che. Pero me conseguí la contadora, ¿viste? Entonces ella Claro, ordena las solucionaste por cosas. ahí. Tal cual. Vamos a empezar pidiéndole a Joel que se presente. Ya algunas cositas estuvo diciendo. Y a Priscila también después que se presente, que es alguien que nos acompaña hoy. ¿Querés arrancar, Joel? Dale. Hola Priscila, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación en primer lugar. Gracias por, bueno, tenerme en cuenta para charlar un rato. Soy Joel Polisuc. Vivo en la ciudad de Oberá, les estaba contando recién. Soy de acá. Bueno, estudié, me preparé en Corrientes primero, después en Buenos Aires, terminé mi carrera en el año 2000. Para los números tampoco soy muy bueno, David, así que Andamos por el 2000, mismo campo, ¿viste? sí, 2013, me recibí en el 2013, y desde entonces, bueno, trabajando siempre con grupos de adolescentes, de jóvenes. Tengo 3 gabinetes psicopedagógicos en 3 colegios diferentes. Ahora, bueno, por el tema de la cuarentena, estamos haciendo algunos trabajos a través de Zoom y contactando a los alumnos y a las familias a través del teléfono. Hay toda una cuestión ahí porque desde mi área, desde mi rol, necesito estar con los alumnos, mirarlos a la cara, ver su lenguaje corporal y demás para poder trabajar con ellos. Y bueno, a través de los medios se me dificulta un poco, pero siempre trabajando en el ámbito social, y de la iglesia también. Hoy le contaba fuera de este espacio a David que yo me crié en una iglesia cristiana bautista. Mi papá, mi mamá siempre fueron personas de la iglesia, personas muy fieles a Dios, y creo que es un regalo hermoso que me dejaron. Creo que fue lo más lindo que tuve y que tengo, esa posibilidad de crecer y de criarme en un nido de fe, ¿no es cierto? Bueno, con la palabra de Dios como base de todo, con la oración, y bueno, fui aprendiendo muchísimo, y yo siempre digo que el conocimiento de Dios es un proceso, ¿no? Es algo que uno va adquiriendo a medida de que pasa el tiempo, a medida de que uno se va, uno va perfeccionando la fe, o la va trabajando, ¿no? Uno va conociendo más y más a Dios cada vez, y se hace uno con Él, ¿no es cierto? Entonces es algo que nunca termina, es algo que todo el tiempo uno está aprendiendo. Y bueno, estoy casado, hay una foto por ahí atrás, si la ven, por ahí me cuesta, ahí. Ella es Marcia, es mi esposa, es profesora también, licenciada en educación. Estamos casados hace 4 años y medio, 4 años y medio que estamos casados. Y bueno, ahora no está porque seguramente estaría con las ollas y la escoba y haciendo ruidos por ahí, así que se fue a la casa de la mamá. Así que estoy solo en casa, en silencio, por ahora. Así que bueno, esa es mi trayectoria, mi vida. Estudié psicología social en Corrientes, en primera instancia, y bueno, después cuando estaba en la mitad del primer año se cambiaba la modalidad, y eso hacía que me tendría que ir a vivir a Corrientes, capital, y por cuestiones de trabajo no podía. Entonces me cambié a una escuela de psicología social en Capital Federal, en Buenos Aires, y bueno, ahí sí viajaba 2 veces por mes, el resto lo hacía a distancia, y fueron 4 años bastante movidos, pero bueno. Le contaba a David también que
siempre me interesó el trabajo con las personas, con la gente, ¿no? Siempre me interesó entender por qué las personas hacen lo que hacen, por qué son como son, y creo que tiene que ver también con parte del llamado que Dios hizo a mi vida alguna vez. Yo, antes de estudiar psicología social, ingresé a un seminario teológico, acá en la ciudad de Oberá, un seminario teológico bautista, y bueno, encontré en la teología algo espectacular, que es el conocimiento más fino de las escrituras, de la Biblia, el conocimiento de Dios a través de materias como hermenéutica, como historia bíblica, Antiguo Testamento, todas estas cosas. Y después, en tercer año, pero mi trabajo hacía que yo necesite estar con la gente. Entonces por ahí la teología no estaba encontrando herramientas prácticas para el quehacer con las personas. Todos los días me llegaban casos de adolescentes que eran abusados por algún familiar, personas víctimas de violencia. Siempre estaba envuelto en este tipo de situaciones, y bueno, y la pregunta era, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Qué le digo? ¿Cómo trabajo con esas personas? Así que en esa búsqueda encontré la psicología social, que me dio algunas herramientas prácticas del quehacer en grupo, de entender el vínculo, de estudiar el vínculo, todo lo que tenga que ver con lo grupal. Y bueno, de esta manera pude trabajar más ampliamente con la gente que tenía alrededor mío, ¿no? En los espacios de colegio y otros lugares también. Así que bueno, actualmente estoy trabajando con la ONG Olla, Pelota y Guitarra, del pastor misionero también Beto Sánchez, a nivel nacional. Y en la ciudad de Oberá tengo un centro que se llama Valora 365, el cual ahora está cerrado por el tema de la cuarentena, pero en el cual trabajamos con grupos de prevención y contención del suicidio, grupos de adicciones, trabajamos con desarrollo personal también, y bueno, la fe siempre va de la mano en todo esto, la espiritualidad, el conocimiento de Dios, como lo primordial, como lo más importante. No desde un ámbito de iglesia, pero sí desde un ámbito grupal y de interacción y de trabajo con las personas. Así que bueno, más o menos resume un poco. Buenísimo. Solo para que Priscila no se quede pensando si le vamos a preguntar algo o no. Solo saber de dónde sos, Priscila. Hola, yo me llamo Priscila Díaz, soy amiga de Mayra, Daniela. Nos conocimos en Córdoba, estudiando en la misma iglesia, pero ahora vivo en Tierra del Fuego, en Río Grande. Buenísimo. No te molestamos más. Tengo amigos en Río Grande, así que ¿Ah, sí? en cualquier momento nos vamos todos para Río Grande. Sí, son bienvenidos. Hay dos cositas que yo quería poder decir antes y después empezar a hacerle algunas preguntas a Joel. La primera es que cuando se nos ocurra una pregunta, no esperar a hacerla después, porque no va a haber un después, ¿sí? Sino poder hacerla en el momento. Este es, sinceramente, la primera vez que empezamos a tratar de trabajar de esta manera, de poder ir charlando entre todos, de poder ir conversando, con un tema que nos convoca, ¿no? Un tema que nos propuso Joel, que es lo social y nuestra espiritualidad. Me parece que son dos temas que al principio nos parecen medio desconectados, como que no sabemos por dónde pasa esto, qué se puede tejer entre lo espiritual, lo social, nosotros mismos, ¿no? Como algunos elementos que empiezan a aparecer en esa idea. Y cuando Joel contaba acerca de su historia, digo, bueno, hay tres elementos, ¿no? Lo social, un nosotros y
lo espiritual. ¿Cómo fueron atravesando estos elementos tu vida y cómo atraviesan hoy día, en tu práctica cotidiana, estos elementos tu vida, tu realidad cotidiana? Pregunta para vos, Joel. Ah, para mí, perdón. Sí. Pensé que era una pregunta abierta. Bueno, sí, Arrancamos sí. con vos y después la multiplicamos. Ah, perdón, sí, me quedé ahí tildado. Sí, bueno, lo social, lo espiritual siempre estuvo ligado a mi vida, atravesado desde muy temprana edad. Como les decía hoy, me crié en una familia cristiana y siempre se hablaba de Dios, del Espíritu Santo, siempre con la Biblia en la mesa, siempre compartiendo con mi papá cuestiones muy profundas de la fe, ¿no es cierto? Entonces hay algo fuerte de lo espiritual ahí. Me acuerdo, se me viene a la mente ahora, hace poco, habrán un par de años, mi mamá me contaba, mi papá falleció en el 2012, les cuento, mi papá falleció en el 2012 de una enfermedad que se llama mieloma múltiple, que es un cáncer en la médula ósea. Por ende todo el organismo se contamina, digamos, con el cáncer y es muy difícil de poder volver para atrás, inclusive con trasplantes de médula y demás, es un poco complicado. Pero mi mamá me contaba ahora, después ya de que mi papá falleció hace 2 años y un poquito, un día yo me encontraba muy, muy cargado emocionalmente por los problemas de la gente, ¿no? Escuchando problemáticas de las personas, situaciones de mucho dolor, de mucha angustia, y en una charla con mi mamá me descargo y le empiezo a decir cosas, le empecé a contar cosas que me pasaban, y ella me dijo, te quiero contar algo, me dice. Cuando nació tu hermana, yo tengo una hermana mayor, me saca 11 años a mí, después sigo yo y al toque, a los 2 años viene mi hermano menor, soy el del medio, pero cuando nació tu hermana mayor, me dice mi mamá, yo tuve una experiencia muy fea porque literalmente estuve muerta durante 3 minutos, ¿vieron el que se ve en las películas y en las clínicas, el que hace el tit, tit, tit? Bueno, según lo que cuenta mi mamá, es que ella estuvo muerta, la línea se quedó recta durante 3 minutos por una cuestión, una complicación en el embarazo, y después, bueno, se recuperó de esto, cuenta una historia muy fuerte ahí a donde escuchó, bueno, una voz que le decía que tenía que volver porque tenía un esposo y una hija que la estaban esperando. Esto me lo contó hace poco, entonces fue una historia muy fuerte ahí. Después de que naciese mi hermana, mi mamá no podía tener más hijos, y ellos querían tener un hijo varón, y no podían tener hijos, entonces con mi papá empezaron a orar y a pedirle a Dios que le dé un hijo varón, y le decía, el arreglo, si se quiere llamarlo así, que hicieron con Dios fue que si Dios le daba un hijo varón, se lo iban a entregar a él. Y bueno, aparecí yo. A mí me sorprende profundamente cuando me contó mi mamá esto, porque relacionándola con todo este trabajo con las personas y toda la disposición y el amor que le tengo a Dios también, se me cayó la ficha, digo, wow, soy una respuesta de Dios a mis padres. Entonces lo espiritual está muy fuerte desde mi primer día de nacimiento, desde mi primer día de gestación, y creo que lo social está muy relacionado. Yo, charlando con David, le decía, la esencia de nuestra espiritualidad está determinada por lo social. De hecho, nuestro espíritu, somos espirituales a través de un vínculo, a través de una relación, de la relación que la tenemos con nuestro Creador y con las demás personas. Por algo, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús,
cuál era el mandamiento más importante. Los discípulos, creo que eran los discípulos, ¿no? Si me equivoco, corríjanme, porque no tengo la Biblia acá a mano, pero corríjanme cualquier cosa. Pero cuando le preguntan a Jesús cuál era el mandamiento más importante, él dice: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estaba hablando de una relación, de un vínculo. Entonces, y el segundo es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo espiritual está tan relacionado y está tan determinado por lo social que no podemos separarlo. Entonces, ambas cosas, lo espiritual y lo social, me atraviesan profundamente. Yo cuando veo a las personas, veo una persona espiritual, no solamente una persona de carne y hueso, sino que entiendo que esa persona tiene un espíritu y bueno, todo lo que eso significa. Así que no sé si responde a tu pregunta, David. Sí, y me hace pensar en otra pregunta, ¿no? En términos de, bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de lo espiritual? ¿No? Pues estamos muy acostumbrados a pensar por ahí en esta división que a veces hacemos, ¿no? Entre los espirituales y los carnales. Y bueno, ¿qué significa esto de lo espiritual, de ser espiritual? ¿Es lo mismo ser espiritual que tener una espiritualidad? ¿No? Algunas preguntas que me parece que pueden ir despejándonos un poco más el campo. No sé qué piensa el resto acerca de todo esto, porque hoy hay más pantallas en negro que nunca. Néstor ponía recién que mostráramos las caras, así que... Bueno, por ahí si alguien quiere decir algo, cedemos el espacio. Están todos tímidos todavía. Sí. No, yo creo que por ahora está buena la intro, así que vamos a dejar un poco que... Vamos para adelante. Claro, claro. Dale. Bueno, sí, yo pienso que somos espirituales justamente porque tenemos una relación. Cuando nos relacionamos con Dios, nos relacionamos a través del Espíritu, ¿no? Entonces, nuestro espíritu, en sintonía, en conexión con Dios, nos hace entender la espiritualidad de Dios también. Había un tiempo en el que yo me preguntaba por qué hay personas que no entienden la Biblia, ¿no? Porque hay personas que no logran entender las Escrituras. Y bueno, pensando en mí, en primera instancia, llegué a la conclusión de que no es posible entender la Biblia, es un lenguaje extraño para aquel que no se relaciona con el Creador, con Dios, ¿no es cierto?, espiritualmente, que no tiene una relación. Por eso estamos relacionando lo social, lo vincular, ¿no es cierto?, con lo espiritual. Cuando nos ¿Sabes que hay relacionamos... algo que estuvimos trabajando estos días? No recuerdo en cuál mensaje ya, porque fueron como varias personas así invitadas este último tiempo, que nos planteaba la idea de, bueno, cuando buscamos a Dios, al menos como lo hemos aprendido muchos de nosotros, lo buscamos a través de ciertas fórmulas, ¿no? Bueno, entonces hoy me voy a levantar, voy a hacer el devocional, voy a tener cierto tiempo, voy a orar, y entonces por haber hecho el devocional y orar, de pronto eso va a ser mi relación con Dios, ¿no? Y nos olvidamos que cuando aparece la idea de la relación, implica que hay dos partes que van haciendo movimientos todo el tiempo y que esos movimientos van haciendo que el uno transforme al otro y ese otro transforme al anterior. Y nos vamos transformando mutuamente. Entonces, me parece que esto que venimos trabajando también nos lleva a pensar, bueno, cuando nos relacionamos con Dios, es muy difícil relacionarnos a través de recetas, ¿no? Implica una experiencia cotidiana, una experiencia de encuentro,
y muchas veces una experiencia también de atención hacia ver qué es lo que va a hacer el otro hoy, ¿no? A ver qué va a hacer hoy Dios en mi día, qué va a hacer hoy Dios en mi cotidianidad, mientras estoy limpiando el piso, mientras estoy arreglando el techo, mientras Dayana me puso unas cuantas tareas, mientras, ¿no? Digamos, ¿cómo va a mostrarse Dios, cómo me va a acompañar en ese proceso a lo largo del día? Y excede mucho el ritual y una receta repetida de pasos que tengo que hacer para poder encontrarme con Dios. Sí, exactamente. Creo que viene al pelo mencionar algo que Dios nos da para que nos podamos relacionar con Él, que es la fe. La fe es el ingrediente que tenemos, que se nos fue dado por Dios para poder relacionarnos con Él. Ahora, la fe se nos es dada y nosotros podemos ejercitarla, podemos trabajarla, podemos cultivarla, podemos hacerla crecer y de esa manera ir conociendo más a Dios, conociendo su esencia, o podemos entrar en la rutina, como vos decías, David, en el acostumbramiento, ¿no es cierto? Entonces leemos la Biblia por costumbre, oramos por costumbre, ¿no es cierto?, antes de los alimentos o en cualquier momento, pero lo hacemos por costumbre. Y nosotros, los seres humanos, somos tendientes al acostumbramiento, nos acostumbramos. Y el acostumbramiento es muy peligroso, es peligroso. Hay buenas costumbres que valen la pena mantenerlas, cuidarlas, pero el acostumbramiento es peligroso porque la Biblia tiene vida propia. La Biblia tiene vida propia, por eso también sobrevivió a lo largo de todos los años, de todas las historias de la humanidad. La Biblia tiene vida propia y cuando nosotros nos acostumbramos y la leemos por costumbre, sin fe, sin expectativas, ¿no es cierto? Sin haber, bueno, esa certeza, sin esperar nada, o la leemos sin la convicción de lo que nos puede dar la palabra de Dios, entonces entramos en esto que se llama en psicología social conducta estereotipada, en una rigidez. Entramos a ser estereotipados y una conducta estereotipada es igual a un concepto de enfermedad, si se quiere, un concepto de no transformación, de no movimiento. Entonces, yo creo que la iglesia en general, no una denominación en particular, sino que la iglesia en general en este tiempo está viviendo un tiempo de transformación enorme, a donde de repente una cuarentena nos encierra a todos en la casa y no podemos ir al templo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos en movimiento y no buscamos la forma y no somos flexibles a lo que pasa en la sociedad, en lo social, nuestra conducta se estereotipa y nuestra espiritualidad se estereotipa. Eso es lo más duro, eso es lo más difícil, lo más triste, que nuestra espiritualidad se estereotipe y de alguna manera nos muramos, si se quiere, ¿no? Porque si nuestra espiritualidad está muerta, o sea, vamos a ser carnales, como decía David, con pecado, desmedido, un montón de cosas horribles, lejos de Dios, alejados de Dios, o podemos tener una espiritualidad viva, ¿no es cierto?, de búsqueda, de movimiento, de transformación constante. Entonces, es muy importante esto que estamos charlando, de no hacer las cosas que tienen que ver con la vida espiritual por costumbre, por tradición o por lo que sea, sino que hacerlo porque tiene vida y está en movimiento. Si ya caímos en una espiritualidad rutinaria, ¿cómo se sale de ahí? Bueno, creo que lo primero es empezar a hacerse preguntas. Porque hay gente que no se pregunta nada y que acepta todo, esto es así y listo, punto y aparte. Entonces creo que cuando nosotros nos hacemos preguntas a nosotros mismos, no por ahí en principio a los demás, sino que preguntas a nosotros mismos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, bueno, ¿quién soy? ¿A dónde voy?
¿qué hago con esto, con mi vida? Porque la realidad es que es algo que charlo con los alumnos a veces. Nadie eligió nacer. O alguno de ustedes eligió nacer y dijo, yo quiero nacer, voy a nacer. Y ¡pum! Naciste. Nadie eligió nacer, sin embargo estamos acá. Estamos acá. Estamos acá. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esto que somos? ¿Quiénes somos? Y yo, en lo particular, encuentro todas las respuestas a esas preguntas en la Biblia, porque la Biblia es como que tiene vida y me habla, y me da consejos, y me da lecciones, y me orienta, ¿no es cierto? Pero uno de los grandes problemas que tenemos a nivel comunidad y a nivel social es la inconsciencia, ¿no es cierto?, en la que viven las personas. Es no pensarse, es no pensar, es no hacerse preguntas, es no buscar. Entonces, cuando estamos en un estado de inconsciencia, somos víctimas de un sistema capitalista o mundano, o como querramos llamarle. Bueno, el capitalista en realidad es un sistema no tiene nada que ver. Un sistema social malvado, perverso, que viene a consumir nuestros recursos, nuestras energías, nuestro tiempo, ¿no es cierto? Entonces de repente nos encontramos poniendo todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía, todo nuestro entusiasmo en el trabajo, en el quehacer cotidiano, en cosas personales, y descuidamos esa posibilidad de poder pensar, de poder reflexionar, de poder buscar. Yo creo que todos los que estamos acá, y los que están acá, es porque de alguna manera se hacen esas preguntas y hay una búsqueda. Pero si no hay esa búsqueda, lo más posible es que entremos en el acostumbramiento, en la rutina, y que bueno, nos estereotipemos, ¿no? Nos quedemos ahí, fijo. El tema es que por ahí a veces pensamos mucho la idea de la fe firme, la fe fuerte, ¿no? Y lo pensamos a veces casi que en función de una fe que se va como solidificando, diría, ¿no? Cada vez se va poniendo más rígida, y entonces sé esto, lo aprendí, lo soporto, frente a esta prueba tengo que hacer esto, esto y esto, como si pudiéramos anticiparlo todo en la vida, ¿no? Y Claro. me parece, hace un tiempito pensaba en por qué no empezar a ver la fe un poco más desde lo líquido, ¿no? Una fe que puede escabullirse y meterse entre todo y dar vida y regarnos y ir ayudándonos a poder crecer y movernos y flexibilizarnos frente a las situaciones que van viniendo. Sí, totalmente. Sin fe, en principio es imposible agradar a Dios, hay un pasaje que lo dice, pero no porque Dios sea una persona que dice, tenés que tener fe y tenés que agradarme con la fe, y porque lo hace desde un punto de vista enojado y te dice, sin fe es imposible que me agrades. No, nos está diciendo esto porque la fe, como decía David, nos da vida, nos produce expectativa, nos produce entusiasmo, queremos soñar, queremos alcanzar cosas. Hay una científica del CONICET que se llama Karina Kaplan, es especialista en educación, y ella dice que cuando las expectativas están arriba, hay resultados en el aprendizaje de los alumnos en ese caso, ¿no? Cuando las expectativas están arriba, hay resultados. Cuando las expectativas son bajas, y no hay resultados. Entonces la fe lo que produce es eso, es expectativa, es ganas de descubrir. ¿Qué es la fe? De acuerdo a Efesios 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. Pero si yo no espero nada, si yo estoy acá y no espero nada más, posiblemente mi fe esté un poquito debilucha. Es la convicción de lo que no se ve. Es muy duro, es muy difícil esto, porque ¿cómo yo voy a tener convicción de algo que no veo? Y bueno, eso es la fe, pero a la fe hay que trabajarla.
hay que movilizarla. En Primera de Pedro 1:5, si no me equivoco, dice que a nuestra fe tenemos que añadirle virtud. La fe ya se nos fue dada, es un regalo de Dios, es un don de Dios, dice. Ya te lo dio, lo tenés, la tenés ahí. Pero a la fe hay que añadirle virtud. A la virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. O sea, a la fe hay que trabajarla, y después sigue el pasaje y dice, de esta manera evitarán ser inútiles e improductivos. Chan, es wow, yo cuando leí ese pasaje, y sí van a poder tener una visión más clara, ¿no es cierto?, de los tiempos que vivimos, del rol que ocupamos como iglesia, como cristianismo, como la iglesia de Cristo, como la novia de Cristo, ¿no? Pero necesitamos trabajar esa fe, necesitamos buscar, necesitamos indagar, necesitamos hacernos preguntas. La inconsciencia, el acostumbramiento es un problema. Es un problema porque no permite que nuestra fe tenga un movimiento y no vamos a trabajarla, como dice en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, si no me equivoco, el capítulo 1. Y hay lamentablemente, hay muchísima falta de visión, de entendimiento más que de visión, de entendimiento, de entender por qué la gente se suicida, por ejemplo. Yo tengo, en el espacio que trabajamos en Oberá, tenemos un grupo, son grupos de personas con intención o idea suicida, personas en un estado de desesperanza tan grande que deciden quitarse la vida. Entonces, ¿por qué estas personas llegan a esta instancia? ¿Cómo puede ser que la Iglesia de Cristo no les lleve esperanza? ¿Cómo puede ser? Entonces, necesitamos trabajarnos a nosotros mismos para poder entender estos tiempos, ¿no es cierto? Tiempos muy complejos, muy difíciles, donde las personas están muy angustiadas, con mucha carga, con mucho dolor en su corazón por tantas cosas y tantos problemas, y como la Biblia lo dice, en estos tiempos la maldad va a aumentar. Entonces tenemos que estar ahí porque nosotros tenemos algo que la gente necesita, y que es esperanza, que es el hecho de saber que nuestra fe, nuestra espiritualidad nos permite ser trascendentes más allá de cualquier situación o circunstancia que se pueda vivir en este planeta, en esta tierra, mientras estamos acá. Nos habilita la vida eterna, nos habilita... con el solo hecho de pensar en que somos eternos, o sea, no tenemos fin. Si pensaste que tu señora tiene fin, no tiene fin, no tiene fin, es eterna. Y nosotros también somos eternos, nuestros vecinos, todas las personas son eternas. Entonces, wow, qué increíble el desafío que tenemos de poder llevar a las personas esperanza, de poder llevarles fe, de poder activar esa fe, mejor dicho, en las personas, porque la fe ya la tienen, pero hay que activarles la fe. Y es nuestro gran desafío como pueblo de Dios, ¿no? Fíjense que... Quieren hacerte una pregunta, Nicole. Sí. No, en realidad Sí. yo quería decir algo, no era propiamente una pregunta, lo que pasa es que me parece que a veces no podemos dar lo que no tenemos, y si de alguna manera no tenemos esa esperanza, tampoco podemos ir a dar esperanza al que no tiene a Cristo. De pronto, si estamos nosotros mismos angustiados o nosotros mismos en determinadas situaciones, como que tampoco podemos ir a dar lo que no tenemos. Entonces, de alguna manera, sí, el trabajo, me parece a mí, tiene que empezar por cada uno, ¿sí? Y de alguna manera, volviendo un poquito antes, ¿no? a lo que se decía, de alguna manera también esa relación con Dios no puede limitarse digamos, a un devocional. Y está bueno, y para mí es muy necesario, y para mí es una disciplina que es útil, ¿sí?
una herramienta que yo creo que es muy útil. Ahora, es como esos ratos que de alguna manera yo puedo sentarme con mi marido a hablar de alguna situación puntual o algún problema, o porque me siento mal, o porque tuvimos lo que sea, o algo simplemente para ver para adelante. Ahora, no es el único momento que yo estoy en relación con él. En el transcurso del día, pasame la sal, tráeme aquello, busca la escoba. De alguna manera también es algo que también está bueno que lo hagamos para con Dios, ¿no? Está quejando. Pero está bueno que podamos tener eso de, en medio de lo que yo estoy haciendo, Dios no está esperando de mí una oración, digamos, muy formulada, es ese rato de poder realmente en medio de lo que estoy haciendo, mientras vivo mi vida, mi día, poder estar en contacto con Dios. Y eso no demanda a veces formalismos o formulismos, simplemente relación. De agarrar y de decir, Señor, ¿qué hago con esto? O algo frívolo, si querés, Señor, ¿qué cocino hoy? Estoy harta de cocinar todos los días, ¿qué hago hoy? O sea, y es lo que de alguna manera nos va manteniendo en relación con Dios también. No es solamente ese rato de devocional, que yo creo realmente que es muy útil, que está muy bueno, y para mí es muy necesario. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, esto es necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. No sé, me parece. Hay algo que, Totalmente. hay algo De que eso se trata. yo Sí, quería decir una alguien- cosita más respecto a lo que estaba diciendo ella y lo que decías vos, Joel, que No quiere la escoba. no, yo totalmente coincido con lo que estabas diciendo. Este año estoy viviendo una experiencia personal de que el Señor puso en mi corazón ponerme a estudiar los detalles de la vida del Señor Jesús. Y dentro de los detalles era un convivir con el Señor. Era caminar juntos, es mirar las cosas juntos. Y uno diría, los discípulos, cuando llegaron esos casi 3 años que estuvieron con él, habrán sido re capos, los mejores. Y llegamos a Juan capítulo 14 y le dice Felipe, Señor, mostranos al Padre y nos basta. Y ya en los capítulos 6, en los capítulos 8, en varios capítulos anteriores, le había dicho el Señor que Él era en el Padre y el Padre era en Él. O sea que me ha visto a mí, como le responde a Felipe, ha visto al Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí me parece preciosa la idea, un poco lo que decía Cristi es, pienso también, en ese a diario continuo. No en transformar el Señor una máquina de pedidos, y desde que nos levantamos, Señor, te pido que bendigas este día y que me acompañes. Vamos caminando, Señor, te pido, y siempre se te pido como la única palabra existente para una demanda o un mostrador en el cual vamos a pedir cosas. Y lo que vos decías yo creo que es cierto, la transformación que se va formando en nuestra vida, porque aún la etapa de vida que vamos viviendo es distinta, y mostrar a Cristo significa vivir a Cristo. Entonces, para vivir a Cristo tengo que estar con Él, tener una frase que una vez dije, tener olor a Cristo por haber estado rodeado de Él. Entonces, pero esto es un ejercicio que muchas veces nos cuesta porque venimos con una estructura ya armada, que es una posibilidad que aquellos que conocían a Cristo de grandes, quizás es más fácil que aquellos que nacimos en un hogar cristiano. Entonces, porque hay determinadas formas que había que cumplir para ser espirituales. Era más fácil transformar la gracia en ley que acercarnos a la gracia y poder vivirla. Y el Señor allí en el libro de Hebreos, el capítulo 12, dice, puesto los ojos en Jesús. Recién vos decías que cuanto más altos sean nuestros objetivos, entonces poner los ojos en el Señor nos permite poner los ojos en saber que tenemos una trascendencia eterna y que esta vida es un chiquito nada más. Y que cada día es un acercarnos más a lo que será estar en su presencia.
y no es una carga, sino algo precioso, algo que tiene que ser, wow, copado, yo tengo a Cristo, y es lindo. Y Él me comprende con todas las macanas, porque cuanto más cerca estoy de Él, no me veo más santo, me veo más pecador. Pero así todo, Él me abraza y me dice, te quiero igual, con todo lo que sos. Sí, es impresionante lo que decís. Y como seres humanos, como humanidad, tenemos un gran problema que por ahí David les puede después profundizar en alguna otra charla un poco más, que es la culpa. Nosotros, nuestro gran problema es que a veces nos distancia de Dios justamente y no lo podemos entender y a veces nos enojamos por las situaciones que vivimos y las circunstancias, es porque estamos llenos de culpa por lo que hacemos y por nuestra naturaleza pecadora, que es de naturaleza ya. Entonces, mucho cuidado con la culpa, porque la culpa por ahí sirve para encender algunas alarmas de cosas que no estamos haciendo bien, cosas que tenemos que cambiar. Pero la culpa, si nosotros no la trabajamos y no nos cuidamos de la culpa, es un veneno que va corriendo por nuestras venas y cuando que nos termina matando, porque esto que decía Tomás Guido, que ¿cómo es el nombre? Iglesia Tomás Guido. Roberto. Roberto, ahí está. Se llama Cristina, ¿no? Yo soy Roberto y ella Cristina. Bueno, Roberto y Cristina, no Tomás Guido entonces. Esto que decía Roberto, de poder experimentarlo a Jesús en la vida cotidiana, cuando Él nos dijo, yo llevé las culpas, yo llevé sus culpas, pero ¿qué pasa? Que a veces la iglesia institución o la religión institucionalizada, la fe institucionalizada, impone culpa. Entonces, por un montón de cosas que no hacemos o que hacemos, nos echa culpa. Y vamos cargando con la culpa. Yo me acuerdo en mi niñez, era muy chiquito, pero había una época en la iglesia mía en la que se le hacía pasar al frente, al púlpito, y pedir perdón a toda la congregación por un pecado que se había cometido. Lo duro que era para esa persona, ¿no? Entonces, la persona iba, pedía perdón y después se iba y nunca más aparecía. Entonces, estas cuestiones de la iglesia institución que te echan culpa, que tienen que ver con el legalismo, con la fe institucionalizada, no suman, porque Jesucristo llevó nuestras culpas y no nos tenemos que sentir culpables, tenemos que sacarnos ese veneno de encima, la culpa, porque el precio ya está pagado, Jesucristo murió por nosotros, tenemos que vivir en santidad, tenemos que cuidarnos, pero tenemos que sacarnos la culpa de encima porque nos hace mucho daño, y por eso yo también pienso que las personas, hablando de la espiritualidad y en relación con lo social, yo pienso que las personas no tienen grandes problemas con Dios. Hay personas que dicen no querer tener nada con Dios, o dicen no aceptar a Dios, pero en realidad lo que no están aceptando y lo que no están queriendo es ese legalismo y esa institucionalidad que a veces se encuentra en la iglesia, ¿no? Entonces yo creo que las personas no tienen problemas con Dios, al contrario, lo necesitan, y yo desde mi experiencia con la gente todos los días lo veo, y que cuando vos lo compartís desde, como decía Roberto, desde lo que tenés, desde, mirá, tengo esto, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, tomá, es para vos. Y eso se imparte, eso se comparte, eso se da, y la persona, decía Roberto, olor a Jesús, ¿no? Las personas lo sienten, y a veces sin siquiera decir nada, lo están encontrando en vos, lo están teniendo, y es lo más grosso del mundo, porque cuando te encontrás con eso, no lo dejás nunca más. Entonces, esa es la esperanza que tenemos que llevar a la sociedad.
este es el Jesús que tenemos que empezar a dar, primero descubrirlo y tenerlo en nosotros. Tengo un amigo, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? Después vi un mensajito por ahí, así que le vamos a dejar enseguida. Tengo un amigo que está viviendo en Canadá ahora, es médico, egresado de la UBA, ya es un señor mayor, tiene 67 años más o menos. Es médico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, después se fue a Canadá y estudió consejería psicológica en la Universidad de British Columbia, una universidad muy grosa a nivel mundial y demás, y bueno, con sus 67 años él me dice, mirá, yo no, en su época se hacía llamar ateo, yo no tengo mucho más que aprender sobre cómo funcionan las emociones, sobre cómo funciona el cerebro, sobre cómo funciona el ser humano. Estudié toda mi vida, ya es magíster, ya el título máximo que se puede tener, un montón de doctorados, un montón de títulos. Pero hay algo que a mí me interesa descubrir, me dice, y que tiene que ver que hay algo más profundo, dice, que las emociones, que el pensamiento, y tiene que ver con lo espiritual. Y yo te agradezco, me dice, por haberte conocido, agradezco por haberte conocido, porque yo estoy encontrando, estoy sintiendo que hay algo que se está llenando, que no tiene que ver con emociones, que no tiene que ver con pensamientos, sino que tiene que ver con algo que vos tenés y que yo quiero tener. Me dice, a mí me puso en stand-by, en offside más o menos, porque no me esperaba que me diga eso. Pero por otro lado digo, gracias Señor, porque puedo darte de esa manera. Entonces, esa es la manera. Y yo nunca le dije, mirá, tenés que, no sé, levantar tu mano, pasar al frente, pedir perdón por tus pecados y recitar una oración para conocer a Dios. Entonces, ahí es cuando empezamos a darlo y la gente lo empieza a tener y a descubrir y es espectacular, es hermoso, es lo más hermoso que hay. Y es esa esperanza que el mundo necesita y está pidiendo a gritos, se los digo de corazón y desde el día a día, desde el trabajo que hacemos con los adolescentes, con los jóvenes, con las familias, están pidiendo a gritos, pero nosotros vamos y queremos imponerle nuestras costumbres, volviendo a lo que estábamos charlando hoy, nuestras costumbres, nuestros programas, ¿no es cierto?, nuestras cosas, y la gente lo que necesita es conocer a Jesucristo, que le demos eso que tenemos, ¿no es cierto? Así que es impresionante esto. Se me viene a la mente, brevecito así, abrimos para compartir, cuando esta idea de ser luz, ¿no? Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón o para esconderla en un templo, yo diría, ¿no? La luz está para ser alumbrada en todos los lugares, en los lugares públicos, en el barrio, en la escuela, en el trabajo, ahí es a donde tenemos que ser luz, pero no esa luz forzada, ¿no es cierto?, a donde, bueno, vamos a ir a predicarle lo que aprendimos. No, voy a ir a compartir lo que tengo. Y eso es lo más lindo. Jonah tenía una pregunta para hacer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Hola, Jonathan. Mi pregunta es, refería ya a lo anterior, ¿no es cierto?, que estábamos hablando de la fe y todo eso. Creo que hay un Efesios, dice que la fe, sea por gracia somos salvos, por medio de la fe, y bueno, que esto es un don de Dios, un regalo de Dios. Y no es cierto, creo que en Corintios después dice que es un don de Dios, aparte de que todos los cristianos, ¿no es cierto?, como hijos de Dios tenemos fe, también es un don. Por eso yo creo que muchas veces nuestro vaivén en la fe, ¿no es cierto?, muchas veces tenemos, parece, mucha fe y otros momentos debilitados en la fe totalmente, y vemos que mucha gente por ahí también tiene esa fe que no se quebranta con nada, y bueno, yo le veo en ese sentido como ese don que dice la palabra, ¿no?, que muchos tienen el don también de la fe, ¿no es cierto?
Ahora bien, ¿no es cierto? Es cierto, si tenemos solo fe, es cierto, nos convertimos en religiosos y no hacemos nada, ¿no? Porque para eso Dios preparó, ¿no es cierto?, buenas obras, para que anduviéramos en ellas. O como dice ahí en Santiago, ¿no? De que muéstrame tu fe, dice, ¿no? Que habla también de que solo si tenemos fe no sirve de nada, tenemos que actuar, tenemos que poner por obras esa fe que tenemos. A mí me pasa muchas veces, no sé a ustedes, bueno, yo lo digo, a mí me pasa ser egoísta. Pareciera como que esa fe, bueno, creo en Dios, creo en Jesucristo, pero bueno, es mío, y yo no quiero compartir. Muchas veces me pasa eso a mí, de no poner, como dice, por obras esa fe. ¿Cómo podemos sacarnos por ahí esa, a mí por lo menos, no sé a ustedes, por ahí ustedes son más, más santos, pero a mí me pasa muchas veces. Vamos con vos, Johnny. Ahí, yo estaba esperando de vos eso, ahí. Bueno, ¿no es cierto? Que esa falta, esa fe, como decir, no, es como decir, es mío y listo, y no quiero compartir. ¿Cómo enfrentar también eso? Bueno, David, también le puede dar una clase, David, sobre el ego, ¿no? El ego es nuestro peor enemigo, o sea, somos nosotros mismos, nuestro ego, ¿no? Y bueno, justamente tenemos que pensarnos, por eso es importantísimo poder pensarnos, hacernos preguntas y no culparnos. Cuando nosotros nos hacemos preguntas y no nos culpamos en esas preguntas, podemos dejar de ser egoístas, si se quiere, ¿no? Ahora, por ahí justamente encuentro, Jonathan, culpa, pues decís, soy un egoísta, no quiero compartir la fe. ¿Será que no la querés compartir? ¿Estás seguro que no la querés compartir? O al contrario, estás tan dispuesto a querer compartirla, pero tal vez no sabes cómo hacerlo. Entonces... Me pasa no querer compartirla, pero en forma de obras. Porque ¿de qué me vale decirle a una persona, Dios te ama, voy a orar por vos, y saber que esa persona está mal y no querer ayudar, o sea, no obrar de la manera que debería obrar? Porque muchas veces, a mí me pasa muchas veces, no sé, por ahí estás enojado con alguien, y vos decís, sí, voy a orar por vos, pero vos sabiendo que vos podés ayudarle, no lo haces. Claro. Bueno, ahí ya sí, es una cuestión de carácter, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer, voy a darle. A mí me pasa que, por ejemplo, yo enfrente de casa tengo un limonero, una planta de limones, que tengo limones todo el año, porque es el 4 estaciones es ese, y todo el año tengo limones. Y a veces vienen los amigos que se preparan el limón con no sé qué sustancias y alcohol o qué, y se toman un trago, ¿no es cierto? Y me piden limón, todos los días me piden limón, y yo no les quiero dar, pero les doy el limón y aprovecho esa oportunidad para hacerme amigo con ellos. Y un día me fui con ellos a la plaza donde se juntan a conocer al grupo, y a escucharlos, y te das cuenta que son personas que tienen una historia durísima en su vida, que por eso recurrieron al alcohol y por eso están en esa situación, ¿no es cierto? Pero es luchar conmigo mismo y decir, bueno, voy a darte limón, y no solo te voy a dar el limón, sino que voy a ir con vos a ver qué es lo que están haciendo, a charlar con ustedes, a ser parte del grupo, a escucharlos y a brindarme a que ustedes sepan que tienen a un amigo, alguien que no va a tomar con ustedes, pero que los va a escuchar, que va a estar con ustedes, los va a acompañar un rato, ¿no? Pero es durísimo, eso es dificilísimo hacer, eso no todos están dispuestos a hacerlo, ¿no? Pero está bueno, yo creo que también cuando vos lo empezás a hacer, cuando las obras acompañan la fe, esa fe genuina de la que hablábamos, uno le va encontrando el gustito, ¿no? Porque cuando empiezan a haber resultados, cuando lo que vos hiciste empieza a dar fruto, empieza a dar resultado, y lo vas a querer volver a hacer.
Y es una cuestión que tiene que ver con la autorrealización. Yo me empiezo a sentir mejor cuando doy, cuando ayudo a los demás, porque yo a la vez crezco. Entonces, podemos pensar en esta idea de que si nosotros ponemos en obra nuestra fe, no solamente vamos a estar ayudando y haciéndole el bien al otro, sino que nos vamos a estar haciendo un bien a nosotros mismos. Nos vamos a autorrealizarnos, a sentirnos mejor. Y bueno, para poder vencer esa cuestión que nos decía Jonathan, ¿quién es más importante, según la Biblia? ¿El que da o el que recibe? El que da. El que da. Hay un pasaje, no lo recuerdo ahora con exactitud a dónde está, si no me equivoco es por ahí por Mateo, pero dice, el que da es más importante que el que recibe la bendición. Entonces, cuando vos ponés en obra esa fe que tenés o lo materializás, podés entender de que sos importante por lo que estás haciendo. Es re grosso, es muy importante lo que estás haciendo. Y de esa manera, bueno, nos autorrealizamos y estamos ejercitando la fe. Es así. Ahora, otra de las cuestiones es que a veces no lo queremos hacer porque nosotros no somos reconocidos por eso que estamos haciendo, por esa obra, por eso que vamos a hacer por el otro, porque nadie tal vez lo ve, porque nadie tal vez lo sabe, porque no recibimos ningún agradecimiento ni nada, pero ahí es a donde tenemos que saber que Dios sí lo está viendo, que Dios sí lo está mirando y que te está probando y que te está acompañando y que te está respaldando en esa acción. Yo creo que uno de los grandes dilemas y una de las grandes cuestiones que tenemos que resolver como iglesia es poner por obra nuestra fe, que no sea de palabras solamente o de costumbres, sino que vaya acompañada con acciones concretas, con proyectos concretos de ayuda a los demás, de estar con los demás, y no de ir a repartirle el folleto evangelístico, sino estar con esa persona, brindar los oídos, escuchar su problemática, entenderlo, comprenderlo, empatizar. ¿Cómo voy a decir, cómo la otra persona va a creer en mí si yo no lo entiendo? Si yo no entiendo su realidad, su situación, su vida. Es imposible. ¿Por qué la gente se le pegaba a Jesús? Porque Jesús era un tipo que entendía a la gente, que miraba su corazón y los entendía. De hecho, entendió a una prostituta a la que todo el mundo le iba a tirar piedras, y Jesús entendió a esa mujer. La entendió su humanidad, entendió su debilidad, entendió sus errores, se puso en su lugar, y así con el cobrador de impuestos, así con el otro, y con el ladrón, y con todos. Entonces, por eso la gente se le pegaba a Jesús, porque los entendía, y nosotros tenemos que entender a las personas para poder ayudarlos, para poder darles la mano y que nuestra fe realmente sea una fe que produce frutos y no solamente, bueno, es de palabras, ¿no? Ahí Néstor tenía otra pregunta. Bien. Volviendo al tema del estado de culpa, ¿no? Quisiera hacer a ver si se puede entender un poquito la pregunta que quiero hacer yo. Dios en su bondad, en su soberanía, en su gran amor, decide perdonarme. O sea, dice la Biblia que todos nuestros pecados echados al fondo de la mar. O sea, Él, por un lugar, decide perdonarnos. Pero cuando esto lo que voy a preguntar, me ha pasado, no todo el tiempo, sino me ha pasado en los puntos donde se comete pecado y vamos a Dios, pedimos perdón, le pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos que no volver a hacerlo más, y
y entiendo yo también, y no es que me ha pasado solamente a mí, sino que charlando con otros hermanos, también le ha pasado lo mismo, de que aún entendiendo que Dios me ha perdonado, porque voy a Él confesando mis pecados y sé automáticamente que Él me perdona, pero sigue el estado de culpa en la persona, en mí en este caso, muchas veces, pero también he visto que a otros hermanos también le pasa eso, como que ese estado de culpa voy al Señor, el Señor automáticamente me perdona. Eso lo entiendo, lo entienden muchos hermanos también, a lo que estuve hablando, ¿no? Pero como que yo no hago esa misma acción. O sea, uno que no soy Dios, Dios en su soberanía, en su gran amor, me perdona porque soy un hijo de Él, porque he metido la pata en algunas cosas, y me he arrepentido, vio mi corazón el Señor, vio mi corazón de arrepentido que estuve, y que otros hermanos, también hablando con otros hermanos que han tenido esta misma experiencia, pero como que el estado de culpa se alarga un poco más, como que se alarga un poco más, como que estoy ahí, pero sé que el Señor me perdonó. Y por ahí vienen palabras diciendo, pero ¿será? Sí, no vale, me perdonó, pero ¿por qué ese estado de culpa sigue en mi mente y que no lo puedo sacar y me cuesta mucho sacarlo? Y cuando veo tal vez un color o una frase, me recuerda y como que uno sufre, ¿no? Va sufriendo y cuesta mucho sacarlo. Y pueden pasar muchísimos años en eso. Sí. La pregunta es por qué está bien que exista ese estado o se puede curar con otras cosas, ¿no? Sí, es verdad que Dios perdona, Dios nos perdona nuestros pecados, hasta los peores, y a cualquier persona le perdona, pero el pecado lo que hace es nos ensucia, hagamos de cuenta de que salimos a dar unas vueltas por ahí, nos agarra un chaparrón y nos ensuciamos, ¿no? Y nos ensuciamos la ropa y nos ensuciamos, y bueno, ¿y cómo es esa sensación? Es una sensación de que te querés sacar de encima esa mugre. Eso es lo que produce el pecado, ¿no? Nos ensucia y tenemos esa mugre encima, ¿no es cierto? Ahora, es muy importante aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Una de las cosas muy importantes con las que yo trabajo en este tipo de cuestiones con los chicos es poder hablar de esa cuestión, de ese pecado o de esa situación que tenemos atravesada ahí. Mientras nosotros no lo hablamos con nadie, no separamos un tiempo y buscamos a una persona de confianza, obviamente, una persona adecuada para poder hablar de eso, todo ese pecado y esas cosas que tenemos es mugre que se nos va amontonando adentro. El primer paso es poder hablarlo, es exteriorizarlo, ponerlo en palabras, sacarlo para afuera. Una vez que lo podemos hablar, que de hecho, esto tiene que ver con el confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados los unos a los otros, pero tienen que ser personas, por eso, confiables, hermanos en Cristo, de la fe, que sean confiables, poder hablar, poder exteriorizar, poder ponerlo en palabras. Eso nos va a permitir sacarnos de encima, sacar la basura para afuera. El segundo paso es tener un grupo como este, a donde hay un vínculo afectivo, a donde hay afecto. La familia también puede servir en algunos casos, algún amigo, alguna persona, un grupo como este grupo del que estamos acá, a donde haya un vínculo afectivo, el dar afecto. Como personas y debido a las situaciones de la vida, a veces nosotros somos muy escépticos al afecto. Entonces no nos abrazamos, no nos damos una palmada en el hombro, no nos felicitamos, no nos reconocemos. Y cuando encontramos un grupo en el que podamos brindarnos afecto, eso hace que nos vayamos sanando porque ya lo sacamos para afuera, entonces a través del afecto nos vamos sanando, personas que te comprendan, que te acompañen. Y el tercer ingrediente, el tercer medicamento, como queramos llamarle a esto, es el perdón.
pero no el perdón de Dios, porque Dios ya te perdonó, ya tenés el perdón de Dios. Si estás arrepentido, si estás mal, te diste cuenta y pediste perdón, Dios te perdona, de hecho ya murió por vos. Pero es poder perdonarte a vos mismo, poder perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y poder fijar la mirada hacia adelante y seguir caminando hacia adelante. Pero esto es importantísimo, poder hablar de lo que nos pasa. Y una de las cosas que yo encontré en los grupos de prevención del suicidio, por ejemplo, en la desesperanza de la gente, es porque están tan llenos de cosas horribles que nunca las hablaron con nadie, nunca tuvieron a nadie para poder hablarlas. Entonces, es un montón de culpa, de ideas, de pecado, de cosas que se van amontonando dentro y necesitamos hablarlas. En segundo lugar, tener un grupo afectivo, un grupo de amigos, un grupo del asado, ¿no es cierto?, donde haya afecto, a donde te reconozcan, a donde hayan cosas positivas y buenas. Y en tercera instancia, el poder perdonarnos por las cosas que no hacemos bien. Joel, ¿y qué pasa si no encontrás esa persona de confianza? ¿Qué haces ahí? Qué buena pregunta, porque es lo que me pregunto todos los días. Encuentro a adolescentes y a jóvenes que no tienen realmente con quién hablar. No hay personas de confianza con quienes hablar. Y ya que estamos en este espacio, es una oportunidad de que nosotros empecemos a disponernos y a prepararnos para poder escuchar activamente la necesidad de la gente. Por eso les decía que las personas están pidiendo a gritos. Hay personas con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha culpa, que no tienen a quién acudir. Desde ya les digo que pueden contar conmigo, aunque sea a través de este espacio de Zoom, pueden contar conmigo, pero necesitamos prepararnos como iglesia para esto, porque esto es lo que la gente necesita. Espacios de escucha, espacios a donde podamos ser, me incluyo, a donde podamos ser escuchados sin ser juzgados, a donde podamos hablar sin recibir un reproche o un juicio desde la moral, ¿no es cierto?, sino que simplemente ser escuchados, comprendidos, amados y perdonados. Pero sí, es así, necesitamos hablar de lo que nos pasa. Igual estamos complicados, sinceramente, ¿eh? A veces en esto me parece que en lo que vos traías, por ahí volviendo al principio de lo del tema de la relación, creo que nos cuesta nuestras relaciones con Dios y nos cuesta pensar a Dios como alguien con quien relacionarnos, y también nos cuesta mucho pensar a los hermanos como, casi lo diría en términos de amistad, ¿no? Me parece que la amistad es casi una relación bastante olvidada dentro del cristianismo, te diría, como para ponerle algún lugar. Me parece que nos cuesta mucho encontrar esas personas que puedan llegar a escuchar, qué sé yo, che, maté a alguien, ¿no? Por ponerlo grosso. Digamos, bueno, ¿qué hace ese otro? Sale corriendo a denunciarme, me escucha, ¿no? Pongo este ejemplo que se lo ponía a Jonah Cabrera el otro día con uno de los chicos de la iglesia acá, y me dice, pero ahí me jodés a mí, me dice, porque yo no sé si denunciarte, no denunciarte, si qué hago, ¿no? Y a veces nos olvidamos que la iglesia tiene que ser un lugar donde, un vínculo que pueda albergar hasta ese tipo de secretos imposibles de decir en otro lugar, ¿no? Totalmente. El año pasado me tocó trabajar con un joven involucrado en una situación muy dura. Habían participado en una fiesta en una casa y era un chico de una iglesia. Y resulta que, bueno, hubo una situación de abuso, de violación a una compañera, eran todos compañeros del colegio, y
y la persona que más involucrada estaba era este muchacho. Bueno, lo primero que hizo fue, lo denunciaron y todo, empezó toda la cuestión legal. Eran dos jóvenes de dos iglesias diferentes, no estoy hablando de gente que no es de iglesia. Este muchacho recapacitó, se arrepintió, se quebrantó, 18 años, y acude a su iglesia en busca de ayuda. Y lo que recibió fue rechazo, oraron por él, pero con amenazas, con culpa, o sea, echando culpa. Lo etiquetaron del abusador, le cerraron muchas puertas porque el chico tenía un juicio social muy grande, salió en las redes sociales, en los medios y demás. Entonces la madre, no sé cómo dio conmigo y me lo trajo para poder trabajar con él, y yo encontré a un ser humano roto, totalmente roto por esa situación que había vivido, 18 años, ya no tenía más expectativas de nada hacia adelante por el error y por el juicio social que le hicieron. Entonces, todo un trabajo de comprensión, porque yo también me encontré en un dilema, es decir, uno no quiere trabajar con el victimario, uno prefiere trabajar con la víctima, es más fácil. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que trabajar y escuchar y comprender a una persona que abusa, a una persona que golpea? Y tenemos que entender, cuando me puse a ver la historia del joven, de este muchacho, una situación familiar horrenda, tampoco nadie con quien hablar, un padre que no estuvo nunca, y bueno, eran personas de la iglesia, pero nunca nadie los escuchó, nunca nadie trabajó con ellos en la confianza, en ese espacio que, si hubiese habido, tal vez nunca cometería ese error, que casi lo terminó matando, porque ya tenía planes de ir a suicidarse y toda esta cuestión. Nosotros tenemos, lo más común que encontremos ahí afuera es juicios, enjuiciamiento, la gente te señala, te crucifica, como lo hicieron con Jesús. Pero no es nuestro rol, no es nuestro lugar y no está en nuestro poder hacer eso. Nosotros tenemos que escuchar y comprender cómo lo hacía Jesús. La gente te va a descalificar, te va a cuestionar, te va a culpar, te va a insultar, todo eso. Sin embargo, cometen los mismos errores. Porque tal vez yo no abusé a nadie, pero robé. Tal vez yo no robé, pero cometí otra cosa. De hecho, hay un pasaje en la Biblia, no me acuerdo tampoco bien a dónde ahora, hay que buscarlo un poquito, pero se me viene a la mente ahora, a donde Jesús plantea esto a los fariseos y les dice: ¿por qué juzgan a los otros por sus errores si ustedes cometen los mismos pecados, los mismos errores? Entonces, la iglesia durante mucho tiempo se posicionó en un lugar de juicio y no de comprensión, y no de amor. Sumado a que vienen también otras cuestiones que tienen que ver con las costumbres, con los programas, de que hay que cumplir un montón de cosas para poder tener acceso al amor. Y Dios es amor y está con nosotros todo el tiempo. Entonces, necesitamos prepararnos para escuchar y para entender a la gente, que por eso Dios nos va a pedir cuentas, no por tal vez cuántos domingos fuimos o no a la iglesia o otras cuestiones. Nos va a pedir cuenta por a cuántas personas escuchamos, comprendimos y amamos. Entonces, eso es lo más lindo de la familia de la fe también, ¿no? Así que, ¿alguna otra pregunta o algo? David, ¿querés agregar algo?
No me dejen hablando solo, che. A ver, Cintia, mira. Pará. Viene una pregunta más. Ahí está, Cintia quiere Cintia, preguntar. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo Hola. quería preguntar, hola, quería preguntarte, hermano, ¿cómo haces para que no te afecte a vos personalmente, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo haces para que no te duela o no sufrir por los demás? A mí me pasa personalmente, yo como que me involucro mucho, ¿no es cierto? Lo vivo a piel con esa persona, que hasta a veces me pongo a llorar o me duele tanto que le digo, me duele. Y lo siento como lo sentís vos. Y como, o sea, me queda eso y esa angustia, ¿no es cierto? Ese dolor que no me permite dormir. Y lo único que puedo recurrir es doblar rodillas, encomendarme a Dios, entregarle a Él. Y bueno, y ahí como que, o sea, me renuevo, ¿no es cierto? Cuando descanso en Él, pero para que llegue a ese momento, ya me lloré todo, ya me cargué todo, ya sufrí un montón, ya quiero, no sé, patear todo más o menos. Por eso, ¿no es cierto? Porque o sea, lo vivo así a piel, ya sea con mi esposo, con mi hijo, con el vecino, con mi suegra, con mi madre, con quien sea. O sea, eso, por ejemplo, si tenés algún tipo, alguna herramienta o algo que me puedas dar para, para sobrellevar, ¿no es cierto?, las cargas de los otros. Te entiendo al 100%. Me pasa y casi me sacaste un lagrimón por eso. El año pasado fue uno de mis años con carga emocional más grandes. Terminé el año muy cargado por justamente escuchar la problemática de las personas y su realidad. Realidades muy complicadas y muy difíciles. Y hay una parte que nosotros vamos a hacer, nos vamos a cargar, y hay una parte enorme que le corresponde al Espíritu Santo, que le corresponde a Dios seguir trabajando con esas personas. Nosotros vamos a acompañar, y en lo personal, te comento esto desde mi experiencia y desde lo que yo aprendí a hacer para poder manejar este tipo de situaciones. Es poder tener momentos de desconexión de la realidad de las personas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un emprendimiento donde hacemos carteles tallados en madera, aparte de mi profesión y de todo esto. Entonces, cuando siento que no puedo más, agarro la máquina caladora y me voy a hacer carteles, o me voy a caminar, o me voy a, como decís vos, a orar a un lugar apartado, o hacer algo que me gusta. Por un breve lapso de tiempo esto hace que yo me desconecte. Nosotros en psicología social aprendimos una técnica también que se llama, en realidad es aprender a manejar tener una distancia óptima, que es no involucrarte emocionalmente de lleno con la persona, pero sí estar conectado, porque si no es imposible ayudar, y tener momentos de desconexión en los que podamos dedicarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros no estamos bien, si yo estoy angustiado, la mano o la ayuda que la conexión, si yo tengo una carga emocional negativa, lo que yo voy a transmitir es eso. Por eso es tan importante trabajar en nuestra expectativa, en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud emocional personal de cada uno. Porque si estamos bien, vamos a poder ayudar con carácter, con fortaleza, fortalecido en Dios, ¿no es cierto? Pero si nosotros estamos deprimidos, angustiados, y vamos a estar muy limitados. Entonces es importante estar bien. Es importante, lo más importante es estar bien. Si por ejemplo estaríamos en vivo, yo te pondría un espejo delante tuyo y te preguntaría, ¿qué ves? ¿Qué ves?
Y de acuerdo a tu respuesta, esa respuesta, y ya se los dejo esta idea, ¿qué ves cuando te pongo un espejo delante tuyo? ¿Qué ves? Entonces, practicar eso nos hace valorarnos. La autovaloración es muy importante, muy, muy, muy importante. Saber que Dios te ama por sobre todas las cosas y que sos único e irrepetible en el planeta. Te hizo único, a cada uno de nosotros. No hay otra persona igual a Víctor, a Jonathan, a Gabriel, a Galaxy A10, que no sé quién es, pero está ahí. No hay otra persona igual. Parecidos tal vez, pero igual a vos no hay otra persona, otro ser humano en el planeta. Entonces, entender de que somos valiosos, de que somos únicos, cuidarnos a nosotros mismos para poder ayudar de la mejor manera y capacitarnos. Eso es fundamental, capacitarnos. Así como nos capacitamos en la palabra, capacitarnos también en técnicas para poder escuchar, buscar información en internet. Hoy que tenemos acceso a tanta información, hay muchísimo material, y les pueden pedir ayuda a David, que está ahí con ustedes, y que sabe mucho de esto. Entonces, capacitarnos para poder entender y escuchar a las personas. Pero sí, me siento muy identificado con vos en esto de es imposible no cargarte. Es imposible, porque si no seríamos indiferentes. Creo que nos pasa mucho, ¿no? Y a veces encontrar ese límite entre el sufrir con los que sufren y alegrarse con los que alegran, y también el tener un cuidado personal, me parece que a veces es muy finito, ¿no? Como que uno va caminando en la cornisa a veces. Sí. Bueno, y a veces se pasa, y está bueno decir, che, me fui, me pasé de mambo, acá sufrí como un condenado, ¿no? Y creo que a veces tener espacios donde uno pueda charlarlo con otros es fundamental. Que a veces cuando uno, me parece, solo tiene relaciones dentro de la iglesia local, también se complica bastante, porque a veces tenés que contar cosas que te movilizaron de otro, y cuando el otro diga, ah, pero entonces vos me estás hablando de tal, ¿no? Y entonces uno no sabe hasta qué punto está contando cosas de los otros y está difuminando información que es secreta, digamos. Entonces a veces poder también expandir aún los vínculos de uno, tener la iglesia local, tener el corazón de uno ahí, estar comprometido y con el afecto ahí, pero también tener otras amistades de otras iglesias, de otros lugares, poder encontrar otros espacios donde poder compartir, che, estoy recargado por esto, no estoy sabiendo resolver esta situación, también ayuda mucho, ¿no? Parece, yo creo que todo aprendizaje, al menos como lo vengo pensando estos últimos años, siempre es en relación a un otro, ¿no? Es imposible aprender solo, diría. Uno puede llenarse de información, pero aprender es otra cosa. Y necesita del contacto con otras personas, ¿no? Sí, quiero agregar algo más en respuesta a la pregunta de hace un ratito sobre esto de cargarnos emocionalmente. Cuando nosotros vamos a trabajar con la gente, o cuando estamos con las personas y nos encontramos con estas realidades tan duras a veces, tan duras, tan difíciles, donde una nena es abusada sexualmente, es golpeada, cosas tan horrendas, nos encontramos con la cara visible del mismo diablo. Esa es la cara visible de nuestro enemigo. Así se muestra. Entonces tenemos que entender esto también, de que no es una lucha de carne y hueso, es una lucha espiritual la que estamos librando. Nos encontramos, la realidad que viven las personas es una realidad inundada de demonios, del diablo con toda su maldad. Es la cara más horrible del diablo a veces en esos lugares. Entonces, a veces mirarlo de esa manera, de que nosotros estamos enfrentando al mismo diablo cuando vamos a trabajar en esos lugares y con esas personas y ayudar a la gente, pero necesitan nuestra ayuda, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer?
Entonces, es muy drástica la realidad de mucha gente, y tenemos que estar fortalecidos, no es con espada, no es con ametralladoras, es con la sangre y el poder de Jesucristo con lo que vamos a ir a trabajar, a rescatar, con fortaleza, fortalecidos en el Espíritu Santo, en Dios, y sabiendo de que Él ya ganó, de que ya ganó la batalla, cualquier batalla, y nosotros vamos a ir a rescatar a esa gente de las mismas garras horribles de nuestro enemigo, ¿no? Empoderados en Él. ¿Alguna otra pregunta o estamos por acá? Si alguien quiere preguntar algo más, quedan 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. La verdad que es un hermoso grupo. Me alegro muchísimo cuando encuentro grupos así, a donde se pueden charlar, a donde se pueden compartir aprendizajes, conocimientos. Eso es genial, es maravilloso. Así que gracias por el espacio, David, y yo me pongo a disposición por cualquier cosa también, así que vamos para adelante con todo. Bueno, de nuestra parte la verdad que te agradecemos mucho. Venimos hace un tiempo tratando de abrirnos unos a otros nuestros corazones, a veces con un poquito más de miedo, como en puntitas de pie, otras veces un poco más holgado, y creo que estas experiencias también de poder charlar acerca de lo que nos pasa con Dios, acerca de lo que nos pasa con los otros, nos ayuda mucho a poder crecer un poco más, ¿no? No sé si hay una... ¿Cómo? No. Ah, ¿qué decías? No. Nada, bueno. Te agradecemos mucho, Joel. ¿Cómo? Que se te armó algo ahí. Sí, algo pasó. No entendí muy bien qué. Bueno, te agradecemos y te vamos a estar convocando en algún momento en carne y hueso. Así... Vale. Cuando pase pero todo no sé si para una reunión o para un asado, ¿viste? Algo más. Vale. Veremos sí. qué sale para esa vez. Buenísimo, cuenten conmigo. Estaría bueno terminar este tiempo con una oración, dando gracias realmente a Dios por todas estas cosas, y realmente que comprender que no podemos hacer absolutamente nada sin Él, que justamente como la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, esa palabra viva es como comienza ese pasaje del libro de Hebreos. Y siempre nos quedamos con que es cortante, como toda espada de dos filos que penetra hasta romper las coyunturas, los tuétanos, y bueno, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Pero creo que lo lindo de ese pasaje que acabo de decir del libro de Hebreos es que la palabra de Dios es viva. Y porque es viva, justamente como compartiste, tiene tanta cantidad de matices y se ha mantenido presente y actual, por más que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Entonces, qué importante es tratar de ver todas estas cosas con las cuales convivimos, que nos hace ser un poco lo que somos, pero creo que no tenemos que quedarnos en donde hemos llegado, sino que podamos, como dice la Escritura, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Que seamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el día es perfecto va a ser cuando abramos los ojos a su presencia y disfrutar lo que Él es, ¿no? Entonces, bueno, quisiera, si pudiéramos terminar este tiempo con una oración y agradecerte realmente muchísimo por esto. Sí, David quiere decir algo antes. Una cosita nomás, antes de que ores. Estaba por plantear también que pudiéramos orar por la sobrina de Néstor y Elisa. ¿Sí?
seguimos sosteniendo, me parece que es algo importante para tenerlo presente. Claro que sí. Bueno, para eso podríamos darle la oportunidad a Néstor que termine hablando. ¿Sí? Sí, no sé. Néstor se Estaba fue. cómodo. Bien. Estaba pensando justamente en mi sobrina que está internada, tiene un problema muy grave, o sea, no lo pueden operar, ella sufrió un tumor, también tiene una formación, una mala formación craneal, me dicen los doctores, no sé cómo sería eso. Y todo lo que pudimos hablar hoy, pensaba en la madre de esta chica, pensaba en los hermanos, en las hermanas, cómo poder llegar y darle esa palabra, no sé si justa o una palabra adecuada, para que sus corazones dejen de sufrir, ¿no es cierto? Porque si bien es la hermana de Elisa, es la mamá de esta chica, es la hermana de Elisa, mi esposa, y tenemos mucho acercamiento con esta familia, nos conocemos de muy chicos, nos criamos todos en un barrio. Esta chica, la que está internada, asistió a la escuela dominical de nuestra congregación cuando era muy pequeña. Me preguntan a mí si ella tiene a Cristo o no. Yo, la verdad, quisiera decir que sí, pero no lo sé. Ella estuvo en la escuela dominical, estuvo luchando muchas cosas. Aún aprendiendo texto de memoria, pero yo no puedo dar fe de eso, pero quisiera que estén orando más por mí, por Elisa, para ver qué palabras poder usar en el momento, si bien antes de salir al hospital, cada vez que vamos al hospital antes de salir, nos encomendamos a Dios y le pedimos a Dios que nos dé palabras, y hasta ahora está bueno lo que estamos haciendo, ¿no? Pero que te pido a vos, hermano Joel, que puedas compartir en tu congregación, compartir con tus amigos, con tus hermanos, para que sigan orando por ella. Y si el Señor, si está en su voluntad el levantarla, bueno, y si no, bueno, vemos. Ellas tienen un tumor grado 4, grado 5, dicen los doctores que el grado 4, grado 5 es imposible operar. ¿Cómo es el nombre? Se llama Sol Camila Verdún. Sol Camila Verdún, el apellido. No, pero dale. Sol Camila Verdún. Y sé que muchas congregaciones están orando por ella y todos nosotros como iglesia también lo estamos haciendo. Bien, vamos a ver. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos pasado con nuestro hermano Joel y todas las, si bien tenemos muchas dudas, muchas cosas, Señor, pero hay cosas que se nos ha disipado en esta videoconferencia, Señor, y queremos rogarte mucho por la vida de él, rogarte mucho por la vida de Joel, rogarte mucho por la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos en especial por mi sobrina, no sabemos, Señor, qué va a ser de ella, tú sabes todas las cosas, tú conoces todas las cosas, pero sobre todas las cosas te pedimos por su mamá, que está pasando un momento de mucho dolor, y queremos pedirte también por sus hermanos y hermanitos, Señor, y rogarte mucho, Señor, que tú dé paz en mi corazón a estas personas que rodean a esta chica, Señor. También dale paz en el corazón a mi esposa, a mí, a todos los que acompañamos. Y, Señor, danos palabras para poder ver y enfrentar esta situación tan dolorosa, Señor. Gracias por cada hermano, gracias por cada familia. Gracias, Señor, por esta reunión. Te alabamos y te damos muchísimas gracias, Padre, y lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Nos vemos el sábado entonces. Gracias, Joel. Gracias. Gracias, Joel. Un gusto enorme conocerlos a todos, así que gracias por el espacio. Gracias, David. Bueno. Gracias a todos. Chao. Vamos. Chao.
La verdad. Ay, no puedo.